Entonces, debido al cambio de programa, lo que hicimos fue hablar de lo que vamos a hacer hoy, vamos a seguir haciendo, es hablar de los axiomas de cuerpo, repasito rápido, axiomas de orden, las propiedades derivadas no, vamos a hablar de sumatoria. Después de hablar de sumatoria, vamos a hablar de propiedades de la sumatoria. Yo les voy a demostrar una, la que ustedes quieran, de 3. Y después vamos a hablar de intervalos reales y operaciones. Esa es la idea de la clase de hoy. Lo que hace referencia a cotas inferiores, cotas superiores, ínfimo, supremo, mínimo, máximo, eso lo vamos a ver en la clase del miércoles. Aunque el miércoles está previsto un paro de los docentes universitarios, yo les voy a dar la clase de teoría. Lo que no le voy a dar, porque también es día de paro el jueves, es la consulta. Pero ya vemos como después cuando haga otro tema que no se da es valor absoluto propiedades. Les aviso. Ese era un tema que también se daba antes y se tomaban los exámenes. Eso no se da, ni se toma. Buenas tardes, profesora. Recién me integro. ¿Qué temas mencionó que no se van a tratar? ¿Del programa? ¿Del programa Exacto. viejito? Del programa viejito no vamos a ver. Valor absoluto propiedades. Eso lo pueden tachar. O sea, se va a trabajar con valor absoluto. Acuérdense de clausurar sus micrófonos, por favor, ponerlos en silencio. Vamos a aplicarla, o sea, vamos a hablar de la definición de valor absoluto y de propiedades del valor absoluto, pero en la unidad número 3, en la 2 no. Y después también en la unidad de funciones, porque hay una función que se denomina valor absoluto. Y lo que les explicaba también a los compañeros era que nosotros vamos a cambiar el orden para dar la clase. Vamos a hablar del cuerpo ordenado, que ya hicimos, el cuerpo de los números reales, que ya se hizo la clase anterior. Hoy vamos a hablar de los axiomas de orden, por supuesto de las propiedades derivadas, de sumatoria de sus propiedades y de intervalos reales y operaciones. Hasta ahí llegamos hoy en la clase. ¿Está? Acuérdense de poner en silencio sus micrófonos. Yo puedo silenciar, pero seguro que me silencio hasta a mí. Y los únicos que pierden son ustedes. Sí. Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Qué tema íbamos a dar hoy? Porque una compañera o compañero preguntó que pasemos. Axiomas de orden. Alguna demostración dentro de aplicando los axiomas de orden. ¿Qué más? Después vamos a ver sumatoria, propiedades de la sumatoria, o sea, sumatoria, definición, propiedades, intervalos reales y operaciones con intervalos reales. Ese es el plan de hoy. En la clase que viene vamos a ver, o sea, hasta donde vieron esta mañana en la teoría del turno mañana. El miércoles tengo previsto terminar la unidad número 2. O sea, ver lo que falta, que es cotas y elementos distinguidos de un conjunto ordenado. Y voy a hacer algunos ejemplitos para terminar. ¿Está? Entonces, profe, ¿el miércoles se termina la unidad 2? Sí. La idea era terminar la unidad y empezar la unidad 2 y empezar la 3. Pero con terminar la unidad 2 me alcanza. O sea, puedo dedicar, si me sobran algunos minutos, a que ustedes me hagan preguntas y las contestamos el miércoles. Bueno, este símbolo R lo van a ver de seguido, porque vamos a hablar de intervalos reales, e intervalos reales son conjuntos de números reales. Es la R dibujada.
Nosotros, acuérdense de los micrófonos, por favor. ¿Sí? Profe, no sé qué me pasó por eso. Creo que toqué la tecla de la barra, entonces por eso. Pero perdón. Bueno, hablamos de una terna. ¿Qué es una terna? O sea, 3 elementos dados en un cierto orden. Nosotros hablamos de la terna reales con la suma y el producto. Y analizamos que tiene estructura de cuerpo. Entonces, ese conjunto con esas 2 operaciones, suma, la suma conocida, con la que nosotros trabajamos desde la escuela primaria, y la multiplicación también que se trabaja desde la escuela primaria, tiene estructura de cuerpo. ¿Por qué tiene estructura de cuerpo? Porque cumple con 3 condiciones, y ahí yo fui detallando. En realidad son 4. 3 condiciones, no, 3 condiciones son para que sea cuerpo. La cuarta es para que sea un cuerpo conmutativo, que es una gran ventaja. Entonces, el conjunto de los reales con la suma tiene que tener estructura de grupo conmutativo. No necesitan aprender el nombre ni nada que se le parezca. Lo que tienen que saber es que la suma en el conjunto de los reales goza de determinadas propiedades. Una de ellas es ley de composición interna, la otra es asociatividad, la otra es existencia de elemento neutro y la otra existencia de opuesto, porque estamos hablando de suma. Entonces, la suma en los reales tiene esa estructura gracias a las operaciones, a las propiedades que las tenemos que dar en general, porque trabajamos en general, no podemos hacer un ejemplo. O hacer un ejemplo correspondería a 5º grado de la escuela primaria. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que considerar? Que los reales menos el elemento neutro, que reales es conjunto, entonces tenemos que colocar el elemento neutro, que es el 0, dentro de un conjunto, con la multiplicación tiene estructura de grupo. ¿Qué significa eso? Lo mismo que significaba para la primera operación suma, excepto que no necesitamos la propiedad conmutativa. Entonces, en el conjunto reales menos el conjunto unitario cuyo único elemento es el 0 con la multiplicación, tiene estructura de grupo porque la operación multiplicación es ley de composición interna, es asociativa. En ese conjunto hay un elemento neutro que es el número 1 y todo elemento de ese conjunto tiene inverso. Ahora hablamos del inverso. Ahora, ¿qué más le pide como condición para que la terna tenga estructura de cuerpo? Y bueno, hay una condición más, que es que la segunda operación, que es la multiplicación, sea distributiva con respecto a la primera. La primera es la suma. Ahí ya tenemos asegurada la estructura de cuerpo. Pero como la multiplicación también es conmutativa, o sea, la segunda operación es conmutativa, es un cuerpo conmutativo. Entonces, lo que hice en el apunte que ustedes tienen es explicar todo lo que dije rapidito, expliqué. Hicimos ejemplos de ley de composición interna, llegamos a la conclusión de que la terna, reales con la suma y el producto, tenía estructura de cuerpo. Acá probé la conmutatividad, entonces el cuerpo era conmutativo. Les demostré 2 propiedades, hablé de la ley cancelativa, porque de esa manera estaba escrita en uno de los libros, de los que antes... ¿Sí? ¿Eso es lo que está pasando en la teoría de la unidad 2? Sí. Lo que pasa es que yo la completé. En la clase yo voy haciendo cosas y voy completando. Este es el material que yo completo. ¿Se entiende? Por eso, lo que va a aparecer en tu material, que es el del aula virtual, ley cancelativa de la suma. ¿Sí? Si tenés este material. Y ahí aparece, si A más B es igual a A más C, entonces B es igual a C. Yo en la clase anterior, hice la demostración, explicando.
¿Está? Por eso, puede ser que veas cosas que no están en el material, pero son porque se explicaron en clase. Entonces ahí yo voy completando, por eso trabajo con un Word. Entonces completo todo lo que haga falta. La otra propiedad que demostramos en la clase anterior era la ley de simplificación de la multiplicación. Entonces, de nuevo, decía que si A por B era igual a A por C, y le ponía como condición que el número por el que multipliqué B y el número por el que multipliqué C sea distinto de 0, entonces B es igual a C. Entonces hice la demostración. ¿Por qué le ponía como condición que A fuese distinto de 0? Y porque yo voy a trabajar con el elemento inverso. Como voy a trabajar con el elemento inverso, A no puede ser 0. El 0 no tiene inverso. Después en análisis matemático ustedes van a trabajar con constantes sobre 0 igual a infinito. Entonces pero eso queda para análisis matemático, no para álgebra. Bueno, acá empieza la clase de hoy. Nosotros vamos a hablar del orden de los números reales. ¿Qué significa que la recta es ordenada? Sobre lo que voy a hablar también está en el material que el otro día mencionaba el compañero y que es un material de álgebra, de la cátedra álgebra, que hizo la profesora que era antes titular, Marta Eloemia Sarasola. Entonces, es importante el orden en los números reales. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué significa que un número sea menor que otro. Este símbolo está indicando que A es menor que B. Ahí ve números reales. Si un número real es menor que otro, significa que existe, está ahí al revés, significa que existe un valor C, que es un número real positivo. Ese número C, al sumarle a A, me da como resultado B. Esto es algo muy matemático, o sea, ustedes tienen que saber que muchas veces hay cuestiones que son puramente matemáticas. Que un número sea menor que otro significa esto, que hay otro número real positivo que sumado al primero de ellos me da como resultado el segundo. Son definiciones. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Ustedes tienen que saber comparar números. ¿Por qué? Porque cuando le demos intervalos de números reales, ustedes tienen que saber cuál es el extremo inferior y cuál es el extremo superior. Entonces, lo que hice yo fue dibujar la recta real. Esto lo hice en Paint, o sea, en una recta dibujé el 0. Ese 0 es mi referencia. ¿Qué significa? Que hacia la derecha del 0 están los reales positivos y hacia la izquierda del 0 están los reales negativos. O sea, eso para hablar un poquito del orden. Ahora sí, vamos a los axiomas de orden. Los axiomas de orden hacen referencia a el primero de ellos se llama ley de tricotomía. ¿Qué significa? Que yo tengo tres opciones dados dos números reales. ¿Cuál es una de ellas? Una de ellas es que el número real A sea menor que el B. Esta es una opción. Fíjense que uso una O en sentido excluyente. Otra posibilidad es que A sea mayor que B. Y la tercera, les escucho. Que hace igual que B. Que sean iguales. Entonces, esas son las tres posibilidades. Dados dos números reales, se pueden presentar tres situaciones. Y eso se usaba dentro de valor absoluto para hacer las demostraciones. El primer número real puede ser menor que el segundo. El primer número real puede ser mayor que el segundo o puede darse que sean iguales.
Eso significa la ley de tricotomía. Después hay otra que hace referencia a la monotonía de la suma. Y ahí tienen que ampararse en lo que significa la palabra monotonía. Monótono, un sonido monótono, es un sonido que se mantiene. Entonces, acá yo quité el signo, pero no tiene sentido. Si ustedes tienen el material, ya lo saben. Entonces, si un número es menor que otro, y yo le voy a sumar C, un número real, este número real puede ser cualquiera. Los dos miembros de la desigualdad, cuando yo trabajo con menor, mayor, estoy trabajando con desigualdades. Ya en la unidad número 3, ustedes van a ver que se trata de inecuaciones. Cuando trabajo con mayor, menor igual, trabajo con inecuaciones. Entonces, yo lo que hago acá es decir, tomo 3 números reales cualesquiera. El número real A lo considero menor que otro número real B. Entonces tomo otro número real C y le sumo a los dos miembros de la desigualdad. ¿Qué pasa con la desigualdad? La desigualdad se mantiene. Significa que si acá decía menor, en lo que la comparación de los números a la que yo llegué, tiene que decir menor. ¿Está? Profe, ¿cómo que se cambian? ¿Cómo? No, justo que no se cambia. O sea, Okay. Si un número es menor que otro, o sea, la relación es de menor entre dos números reales. Por tomar un ejemplo, 2 es menor que 3. Entonces yo le sumo el número real que quiera, puedo sumarle 4 a los dos miembros de la desigualdad. Al sumarle a 2, 4 y a 3, 4, el resultado que obtengo, podría decir a la izquierda, siempre tiene que ser menor que el resultado que obtengo a la derecha. Cuando ustedes trabajan con desigualdades, que creo que tienen un solo ejemplo, van a seguir esta propiedad, este axioma, que es la monotonía de la suma. Algo que tienen que tener bien clarito es que este número C puede ser cualquier número real. ¿Qué significa? Que C puede ser un número negativo y la monotonía se va a conservar. O sea, si un número es menor que otro y yo le sumo un número C real con cualquiera de signo que tenga, porque es un número real, esta desigualdad se mantiene. Por eso hablo de monotonía. Ahora, comparando, cuando trabajo con la monotonía del producto, le tengo que poner condiciones a C. C ya no puede ser cualquier número real. C tiene que ser un número real mayor que 0, o sea, un número real positivo. ¿Se entendió? Hablan de mantener el sentido de la desigualdad. ¿Qué sentido de la desigualdad se mantiene? Ese es el sentido y acá se mantiene ese sentido. En este caso, si lo leemos, es menor. A es menor que B y el producto de A por C es menor que el producto de B por C. Pero acá hay una condición importante. C no puede ser cualquier número real. ¿Sí le escucho? En la monotonía de la suma, ¿cómo es? C puede ser menor que 0 también. Puede ser cualquier número real. Por eso Claro, dice para todo A, B, C, número real. Y en la monotonía del producto le exijo a C que sea un número positivo, un número real positivo. Yo les había hecho
el cuatrimestre pasado o el anterior, la demostración de qué pasaba cuando C era menor que 0. Y cuando C es menor que 0 cambia el sentido de la desigualdad. Nosotros hablamos solo de la monotonía del producto. ¿Qué significa? Hablamos de A por C con C mayor que 0. Pero como propiedad derivada se encuentra qué ocurre cuando C es menor que 0. ¿Está? Profe, ¿puede Sí, volver a profe. explicar la primera? ¿Esta o esta? La ley de tricotomía, la monotonía de la suma. Sí, la ley. Ley de tricotomía. Sí. Si yo tomo dos números reales, cualesquiera, tengo tres posibilidades. O el primer número que tomé es menor que el segundo, el primer número real es mayor que el segundo, los números que tomé son iguales. Son las tres posibilidades que tengo. Y si ustedes se fijan, acá hay una O en sentido excluyente. ¿Qué significa? Que solamente una de las tres va a ser verdadera. ¿Está? La monotonía de la suma, que dice que si tomo un número real menor que otro y le sumo un número real C, el número real C puede ser cualquiera, esa desigualdad establecida se mantiene. Acá yo estoy diciendo que A es menor que B, entonces A más C va a ser menor que B más C. La monotonía del producto le exige que C sea un número positivo. O sea, yo voy a multiplicar, tengo un número menor que otro, y voy a multiplicar los dos miembros de la desigualdad por C. Profe, ¿qué pasaba si el número era menor que 0? Cambia el sentido de la desigualdad. Si C es menor que 0 es una propiedad derivada. Yo la tengo escrita después más abajo. Estoy viendo que si me alcanza el tiempo de la clase, les demuestro. Si no me alcanza el tiempo... Una pregunta. ¿Sí? Pero en ese ¿Le caso, escucho? si dice que C tiene que ser mayor que 0, A y B pueden ser menores que 0. Sí, hay veces son reales cualesquiera. Puede ser menos 4 menor que menos 1. Y C un número positivo. Cuando yo multiplique los dos por ese número positivo, se va a mantener el sentido de la desigualdad. Esto es para todos, o sea, A y B pueden ser cualquier número real. A C yo le pongo como condición que sea un número real positivo. ¿Está? Acá está escrito en palabras. ¿Los ¿Sí? axiomas se pueden decir que son leyes lógicas de los números reales? Sí, no sé si leyes lógicas es la palabra correcta. Son afirmaciones verdaderas. Eso sí te puedo decir. Porque yo no estoy hablando de... o sea, uso las leyes lógicas, pero estoy hablando de una proposición. Digo, esto leído en lenguaje coloquial sería todos tomando de todos los números reales, dos de ellos que verifiquen que el primero sea menor que el segundo y el tercero sea un número real positivo, entonces cuando multiplique A por ese número real positivo, voy a obtener un resultado o un número real menor que cuando multiplique B por ese número real positivo.
Es una afirmación lo que estoy haciendo. Una afirmación verdadera, por eso se llama acción. Si no es una afirmación verdadera, no tiene un nombre en particular. Entonces, lo que yo hice fue tomar un teorema, que es uno de los más fáciles para hacer. Si estoy hablando de un teorema, estoy hablando de una implicación. En esta implicación, la primera parte corresponde al antecedente y la segunda corresponde al consecuente. ¿De esto se acuerdan de la clase anterior o no se acuerdan? Lo puedo pintar en verde. Sí, profe, me acuerdo. Bueno. Entonces, nosotros vamos a demostrar por el método directo. ¿En qué consiste el método directo? En partir del antecedente y llegar al consecuente. Y ahí queda demostrado. Entonces yo parto del antecedente. A es menor que B. Por supuesto que A es un número real. Bueno. Y ahí lo que tienen que hacer es fijarse qué dice el consecuente. Porque de lo que yo partí en realidad se llama hipótesis y a lo que voy a llegar se llama tesis. Pero es importante que yo me dé cuenta de la forma que tiene la tesis. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un montón de operaciones válidas que son correctas porque estoy aplicando los axiomas, pero no llego a lo que quiero llegar. Entonces tengo que ver qué operación sí me permite llegar a lo que quiero. Si ustedes se fijan, yo tengo lo opuesto de A en el primer miembro de esa desigualdad que corresponde al consecuente. Entonces, ¿qué me convendría a mí hacer en los dos miembros de la desigualdad? Porque yo tengo que trabajar con los dos miembros de la desigualdad. Donde yo haga una operación en el primer miembro de la desigualdad y no la haga en el segundo, por supuesto que mi desigualdad va a cambiar y no estoy demostrando nada. ¿Qué me conviene a mí por la expresión a la que yo tengo que llegar? Esta es una de las más fáciles. Antes les dábamos en la... Ponerla en negativo. Ponerla en negativo. Multiplicar por menos 1 los dos lados. Multiplicar por menos 1, pero sí. Tiene que hacer el es igual de 1 con el del otro. ¿Cómo? Tiene que poner de un lado del es igual el antecedente y del otro lado el consecuente, así hacen las mismas operaciones en los dos conjuntos sería. Sí, pero yo uso método directo. El método directo consiste en partir del antecedente y llegar al consecuente. Por eso yo no tengo que llegar a lo mismo. Yo parto de la hipótesis y llego a la tesis. Pero yo puedo hacer un montón de operaciones válidas, pero no llegar necesariamente a la tesis o al consecuente. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Yo tengo que A es menor que 0. Es cierto. Si no es cierto, ¿para qué voy a demostrar? ¿Qué me conviene hacer si yo tengo menos A en mi expresión que quiero demostrar? Debería restarle a ambos miembros. Restar, y yo trabajé con resta. ¿Simplificar puede ser? ¿Cómo? Utilizar el producto. Sumarle a. Sumarle, pero ¿quién le voy a sumar? Ahí está la clave. Lo voy a sumar, pero ¿quién voy a sumar? Menos 1. Menos A. ¿Quién le voy a sumar? Muy bien. Lo opuesto de A. ¿Sí? Sumé lo opuesto de A en el primer miembro de la igualdad. Tengo que hacer lo mismo en el segundo miembro de la desigualdad. ¿Esa desigualdad se mantiene? ¿Sí o no?
Sí, se mantiene. ¿Por qué? Sí, se mantiene. Por la monotonía de la suma. ¿Sí? Copio. Y A más el opuesto de A, yo lo puedo asociar, qué suerte que en el teclado tengo los corchetes, ¿qué me da cuando sumo al número real A su opuesto? Se anula. Cero. Me da El elemento neutro. perfecto. Y cuando a 0 le sumo el opuesto de A, ¿qué me da como resultado? El elemento neutro. El opuesto. 0 es el elemento neutro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué me da como resultado? Sí, El elemento opuesto. acá vamos a escribirle Menos A. solito, menos A. Está. Porque 0 es el elemento neutro, cuando le sume el opuesto de A me va a dar como resultado el opuesto de A. Esta es una expresión que se puede leer, que es lo que tienen que aprender desde el vamos, de distintas maneras. Yo puedo decir 0 es menor que menos A, o ¿qué puedo decir? Que menos A es mayor que 0. Perfecto. Que A es Menos menor. A es mayor que ¿Puede 0. ser? No. Claro. ¿No? Menos A no es mayor que 0. Si yo puedo decir que 0 es menor que menos A, puedo decir que menos A es mayor que 0. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí. Entonces queda demostrado. Yo no podría multiplicar por menos 1, que era lo primero que me dijeron, porque a lo que están haciendo referencia es a la propiedad derivada, que yo la escribí. Si ustedes hacen la demostración, la podemos ver, que decía que si A es menor que B y C es menor que 0, al multiplicar A por C y multiplicar B por C, lo que pasaba era que cambiaba el sentido de la desigualdad. Primero era A menor que B y después era A por C mayor que B por C. Esa la podemos hacer si nos alcanza el tiempo. Profe, Sí. pero si menos A corresponde a un número real negativo, ¿cómo puedo decir que, por ejemplo, menos 2 es mayor que 0? ¿No sería menor que 0? Cuidado que tenés que ver tu hipótesis. ¿Qué decía tu hipótesis? Yo no quiero trabajar, ustedes me quieren hacer trabajar con ejemplos, y matemáticamente en la universidad primer año no es lo óptimo. O sea, ustedes están en un nivel en el que ustedes tienen que trabajar en general. O sea, yo digo que A es menor que 0. O sea, yo estoy diciendo que si estoy diciendo que A es menor que 0, acá yo te lo pongo, A puede ser igual a ¿cuánto si es menor que 0? Menos 1. Menos 1, cualquier. Perfecto. Menos 1. ¿Está? Entonces acá, el opuesto de A, eso es algo que les va a servir, estoy tomando porque es algo que les va a servir para la unidad 3. Porque ustedes les vamos a poner condiciones y le vamos a decir A menor que 0. Y cuando le digamos A menor que 0, ustedes no tienen que poner el menos delante de esa letra. ¿Por qué? Porque ahí están hablando justamente del opuesto, no están hablando del número con el que nosotros queremos que trabajen. Si A es menos 1, el opuesto de A, ¿quién es? 1. 1. Y por eso 1 es mayor que 0. Por eso 1 es mayor que 0. Sí.
Por eso, fíjense un poquito con qué están trabajando. Al decir que A es menor que 0, estoy tomando, no quiero trabajar con ejemplos, pero hice la excepción. A menor que 0 es un número negativo, entonces le pusimos -1. ¿Por qué? Porque el opuesto de A, el opuesto de ese número negativo es un número positivo, que es lo que está diciendo este teorema 1. Está diciendo, si A es un número real negativo, entonces su opuesto es un número real positivo. Bueno. Si me alcanza el tiempo, yo les demuestro la otra propiedad. Pero por ahora seguimos. Sumatoria. Sumatoria van a ver en estadística. Y van a ver en muchos libros en los que se coloque un capítulo básico, un capítulo donde le dan los contenidos indispensables para que ustedes puedan entender a qué hace referencia ese libro. Puede ser de matemática, puede ser de economía, puede ser de física, puede ser de estadística. Entonces, yo uso una letra, que es esta, que es la sigma, la letra griega sigma mayúscula. ¿Qué me indica esa letra? Me indica que yo estoy sumando elementos. Sumo elementos que nosotros le llamamos los A sub I. Y a esa sumatoria le ponemos extremos. Yo hice todo acá. A esa sumatoria le ponemos extremos, el extremo inferior de esta sumatoria es 1 y el extremo superior es n. Entonces, yo sumo los elementos A sub I. ¿Qué significa? Que voy a sumar A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. Generalmente hacemos una correspondencia, les digo generalmente porque nosotros en algunas sumatorias empezamos desde 0. Si empezamos desde 0 no estamos haciendo esta correspondencia. Pero esta correspondencia indica que a un número natural, los naturales eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta un número muy grande n, natural, le hacíamos corresponder a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, que eran los términos de esta suma. Entonces la sumatoria es una suma abreviada de elementos. Generalmente esos elementos corresponden a una regla de formación. Ustedes van a ver que en el práctico tienen la sumatoria de I al cuadrado dividido 4, por decir algo. De con I variando desde 1 hasta 5. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir reemplazando esos valores de I por cada uno de los naturales que están en los extremos, entre los extremos de la sumatoria y los de los extremos inclusive. A ver, de nuevo no me gusta, pero vamos a hacerlo. Esto está como imagen. ¿Sí? ¿La sub n es un número natural? ¿Cualquiera? A sub n no es no necesariamente es un número natural. El que es un número natural seguro es la n, que es el subíndice. Ese sí es natural. Los términos a sub 1, a sub 2, a sub n son números reales. Cualquier número real puede ser el término. Acuérdense que las expresiones separadas con la suma son términos. Acá le voy a mostrar. A ver cuál queda mejor esta. Yo digo sumo con I, que es una variable. O sea, I va a ser dentro de la expresión lo que va a ir cambiando, o no.
porque también puede ser que yo ponga con i variando desde 5 hasta 15 y dentro de la expresión no coloque i. Entonces la sumatoria es una constante, que es una de las propiedades. Sumatoria con i variando desde 2 hasta 4, ¿sí? Y acá puede haber cualquier expresión. Yo puedo poner un paréntesis, en eso caso. Puedo poner un paréntesis, puedo hacer una fracción. A mí me gusta el tema de sumatoria. Antes les preguntaba, pero ahora ya no le tomamos más en los exámenes finales. Era un lindo tema para que ustedes se luzcan. Y al cuadrado sobre, y acá yo puedo poner una constante, puedo colocar 3. Entonces, esta suma abreviada, ¿qué va a decirme? Me va a decir que los términos de esta sumatoria son fracciones. También me dice cuántos términos tiene. Tengo que tener un término cuando i vale 2, otro cuando i vale 3 y otro cuando i vale 4. ¿Se entiende eso? Este término que encuentre acá va a corresponder a cuando i vale 2. Este a cuando i vale 3 y este último a cuando i vale 4. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Podría repetir? Profe. Yo voy a escribir. Sí, ¿le escucho? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando tenemos i vale 4 y donde dice el 4 tenemos un 8, por ejemplo, las fracciones que tendríamos ahí serían 4. Y desde 4 hasta 8. Fíjense, esperen un poquito. Ustedes tienen cantidad de términos y eso lo vamos a ver cuando vaya más abajo en lo que les estoy mostrando, que es extremo superior menos extremo inferior más 1, o sea, 4 menos 2, 2, más 1, 3. Eso te da la cantidad de términos. Vos me decías de 4 a 8. 8 menos 4 es 4 más 1, 5. 5 términos tenés que tener. Ok. ¿Sí? Bueno, acá vale 3. Tengo que poner la potencia. Acá tiene que decir 3 al cuadrado. Y acá tiene que decir 4 al cuadrado. ¿Está? El valor de i fue cambiando porque i tomaba el valor 2, 3 y 4. Y el valor de el denominador va a ser sí o sí fijo 3, porque no tiene la i. ¿Está? Entonces yo lo resuelvo. Voy a tener de nuevo 3 fracciones. Voy a copiarlas para no tener que trabajar tanto. Que mi idea no es darle ejemplo porque eso los van a ver en la práctica. ¿Sí? ¿Escucho? ¿A qué se debe que cada término esté elevado al cuadrado? Porque la regla de formación dice i elevado al cuadrado dividido 3. Entonces, ¿siempre los términos van a estar elevados al cuadrado? No, todo depende de la expresión. Esto depende de la expresión. Yo elegí i al cuadrado. Otro profesor puede elegir un número elevado a la i. Entonces, en uno van a tener el número elevado al cuadrado, en el otro van a tener el número elevado al cubo, en el otro van a tener el número elevado a la cuarta. O sea, ustedes tienen que seguir la regla de formación. Y si se les pide el valor numérico, tienen que sumar. ¿Sí le escucho? ¿Cómo usted sacó el resultado de cuántos términos debe tener? Dijo que 4 menos 2. Extremo superior menos extremo inferior más 1. 4 menos 2, 2 más 1. Me dio 3. Tiene un término, 2 términos, 3 términos. ¿Está? 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado, ¿escucho? 3 por 3,
9. 9 tercios y 16 tercios. Perfecto. Esta es la sumatoria. Profesora, Sí. Les escucho. en el extremo inferior el número es negativo, entonces se suma, ¿no? No. Puede ser como máximo 0. O sea, porque en la definición nosotros tomamos una correspondencia que se llama correspondencia biunívoca matemáticamente entre los números naturales y los términos de la sumatoria. ¿Qué significa? Que para el número natural 1 tenés un término, que para el número natural 2 tenés otro término, pero a veces, y en el práctico hay ejercicios, donde hacemos la correspondencia entre los naturales con el 0. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un término para 0. Tenés otro término para 1, pero siempre es como máximo naturales con el 0. No vas a encontrar nunca un extremo de una sumatoria en ninguna bibliografía que sea un número negativo. ¿Está? Si se le pide el valor numérico, ustedes sumen. Una pregunta, profesora. ¿En qué lugar está diciendo el compañero que sea un número negativo? Él está diciendo acá, en el extremo inferior de la sumatoria. Ah, gracias. No puede ser negativo. Como máximo puede ser 0. Sí, le escucho. Yo me confundí cuál era el extremo superior y cuál era el inferior. En esta expresión general el extremo superior es n. Esta n es el extremo superior. Había dicho que el extremo inferior puede ser 1, pero no 0. Sí. O sea, en la definición que encuentres vas a encontrar que hay una correspondencia entre los números naturales y los términos de la sumatoria. Por eso empezás desde 1. Pero como nosotros usamos sumatoria desde 0, también puede ampliarse a la correspondencia a los naturales con el 0. Entonces sí puede empezar, o sea, podés tener un término de la sumatoria para el valor, el extremo 0. ¿Se entiende o no? Profe, ¿puede mostrar un ejemplo más, pero más simple? Porque yo no lo capto todavía, cómo funciona. Más simple. Profe, le quería preguntar si entonces la sumatoria sería, de forma resumida, un conjunto de sumas de, ya sea números, de los números reales. Sí, es una suma abreviada. Profe, ¿cómo identificamos qué propiedad, si tenemos que utilizar la monotonía, cómo es la monotonía de la suma o la monotonía del producto? No, porque acá son otras las propiedades. No hablo de monotonía de la suma, porque no estoy hablando o sea, lo estoy hablando de sumatoria, que es otro tema. Esta es una sumatoria más fácil. Vamos a cambiarle, no desde 2. Desde 3 hasta 5. Profe, ahí 2 por i y a sub i, ¿a qué corresponde? A sub i sería toda la expresión 2 por i. Esa sería A sub i. Todo esto. Como es por, no necesito el paréntesis, pero si dijese más, sí o sí tiene que estar el paréntesis, porque si no, la sumatoria le abarcaría solo al número 2, no le abarcaría la i. ¿Está? Yo puse, aunque redunde, no importa. Acá, primero, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 5 menos 3, que es 2, ¿sí? Más 1. 3. El primer término es 2 por 3, más el segundo término es 2
por 4, más el tercer término es 2 por 5. Esta es un ejemplo más fácil. Sí, le escucho. ¿Por qué puso igual? ¿Dónde? Igual a 3. Porque yo tengo que indicar los extremos de la sumatoria. No da lo mismo si yo digo i desde 1 a 5 que si digo con i variando desde 3 a 5. I es lo que va a cambiar. Acá empieza con 3. Este es el primer valor que le doy a i, que corresponde al extremo o al límite inferior de la sumatoria. El segundo valor, que es natural, es 4. Y el tercer valor y último, 5. O sea, profe, que si había un 5 empezaba desde 5. Si acá fuese un 5, empieza desde 5. Y acá tiene que haber otro número para que tenga sentido. Ya no 5. Y este es importante porque 2 por i, ¿a qué hace referencia? 2 por 3 es 6, 2 por 4 es 8, 5 por 2 es 10. ¿A qué estoy haciendo referencia con 2 por i? Los números pares. Perfecto. Una vez que ustedes saben cómo representar en general un número par, que es 2 por i, al impar lo pueden considerar 2 por i más 1, que tiene que estar entre paréntesis, o 2 por i menos 1. Porque un número impar o es el anterior o es el siguiente de un número par. ¿Se entendió? Entonces el término del medio es multiplicado por el siguiente del inferior. Es que depende de lo que yo escriba acá. Si yo tengo un por, sí, a 2 lo voy a multiplicar por el valor del extremo inferior, que es 3 primero, y le voy a sumar 2 por el siguiente natural de 3, que es 4, más 2 por el siguiente natural de 4, que es 5. Por eso son números pares. Por eso son pares. 2 por 3 es 6, más 2 por 4 es 8, más 2 por 5 es 10. Van a ser ejemplos, les aviso. Van a ser ejemplos cuando den la práctica. Va a haber veces en las que les dan los términos, les dan esta información y les piden que ustedes encuentren esta expresión, que es la regla de formación. Esta expresión 2 por i es la regla de formación. Vamos a sacarle. Profe, ¿y se suele indicar conjuntos infinitos? También se puede indicar conjuntos infinitos. Nosotros usamos con conjuntos finitos, o sea, como mucho nuestras sumatorias tienen 10 términos, más que esos no. Pero se puede usar, sí, para indicar sumas, la suma de todos los números pares. Pero ahí cuidado que vas a hablar del extremo superior que tiene que ser infinito y ya no va a estar indicado el extremo superior. Nosotros hablamos de sumatorias que están definidas y que tienen poca cantidad de términos. O sea, acá ponemos 5, a lo sumo 10, pero más no. No queremos que ustedes aprendan a sumar, queremos que aprendan de qué se trata una sumatoria. En estadística sí, pero eso corresponde al segundo año. Sí vamos a hablar de 200 datos, etc. Pero es un número finito, no es un número infinito. ¿Está? Sí, profe. Este más 16... ¿Está? Entonces puede ocurrir que a ustedes le pidan el valor numérico
de la sumatoria. Cuando le piden el valor numérico de la sumatoria, ustedes tienen que encontrar los términos y tienen que sumarlos. Eso es el valor numérico de la sumatoria. Ahora sí vamos a hacer referencia a las propiedades de la sumatoria, que no tienen que ver con los axiomas de cuerpo ni los axiomas de orden. Son propiedades de algo distinto. No, el valor numérico es 29 tercios. Es todo el número al que yo llegué. Yo encontré el 29 porque hice 4 más 9 más 16, porque sabía que los denominadores eran iguales. Entonces sumé los numeradores. El valor numérico, este sería el valor numérico. 29 tercios es el valor numérico. Este. ¿Por qué? Porque sumé todos los términos y si no me equivoqué, da 29 tercios. ¿Están? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las propiedades de la sumatoria. Esto me gustaba a mí tomar porque es algo que les indica que ustedes razonaron matemáticamente, pero actualmente no les tomamos en los exámenes. Así que con que sepan... ¿Sería, profe, que este no entra en la parcial? Este no. O sea, no es el tema sumatoria. El tema sumatoria entra en los parciales. Lo que no te van a pedir en un parcial es que demuestres las propiedades. ¿Qué establece la primer propiedad de la sumatoria? La suma. Dice, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. No es un trabalenguas, ¿eh? Deja claro. Dice, la sumatoria de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Por supuesto, la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de una suma es igual a la suma de las sumatorias. Eso es lo que dice. ¿Cómo puedo demostrar esta propiedad? Y bueno, yo siempre sigo el método directo. ¿Qué significa el método directo? Significa que voy a partir del primer miembro de la igualdad y voy a llegar al segundo. Entonces digo, cuando i vale 1 voy a tener a sub 1. Conviene copiar de acá y cambiar, si no me hace lío, para no tardar tanto. Es a sub 1. Después, si quieren, retomamos otra vez el ejemplo para la compañera o el compañero que se le cortó la luz. Acá es más. Ese es el primer término. ¿Y el segundo qué va a decir? ¿Escucho? A2. Sí. A sub 2 más b sub 2. Como yo no puedo, por limitaciones, seguir copiando todos, pongo puntos suspensivos y voy a escribir el último término. ¿Qué forma tiene el último término? A sub n. Sí. A sub n más b sub n. Y ahora sí voy a usar los axiomas. ¿Por qué? Porque digo, la suma cumple con la propiedad asociativa. Como cumple con la propiedad asociativa, yo puedo escribir
Los números sueltos. Los números reales sueltos, A1, A2, A3 son números reales y están sueltos. Me está haciendo caso de la ecuación. Bueno, insertar Disculpe, ecuación. ¿Sí? Tuve que irme un momento, pero recién nomás. ¿Puede explicar el ejemplo que acaba de desarrollar nuevamente? Y me pidieron recién el ejemplo, pero quiero demostrar una propiedad. Y en el tiempito que nos quede yo les voy a dar otra vez ese ejemplo. Quiero demostrarles una de sumatoria, definir intervalos reales, que era hasta donde quedé con las profesoras de práctica que le iba a dar hoy. Y ahí vuelvo al ejemplo, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener A sub 1 más estoy ocupando las dos propiedades porque voy a ocupar la propiedad asociativa que me va a permitir quitar los paréntesis y voy a ocupar la propiedad conmutativa que me va a permitir escribir en otro lugar. Entonces acá tengo A sub 2 más, pego, bueno, puedo poner los puntos suspensivos ya, más, pego, y este va a ser A sub n. ¿Se entendió lo que hice? Mínimamente. Yo lo que hice fue quitar los paréntesis y cambié de lugar. No está completo. Todos los A puse primero. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub n. Ahora voy a hacer lo mismo con los B. Voy a copiarle a B sub 1. No pude quitar solamente los paréntesis en lo que tengo escrito anteriormente porque yo usé paréntesis de... Bueno, no importa. Más, ahora pego y le pongo B sub 2. Es por el editor de ecuaciones. Puntito, puntito, puntito. Más, y el último va a ser B sub n. Todo eso sí puedo hacerlo gracias a los axiomas de cuerpo. Usé dos propiedades. Usé la propiedad asociativa que me permitió quitar estos paréntesis. Y usé la propiedad conmutativa que me permitió escribir primero los A sub i, A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n. Después empezar con B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Ahora de nuevo voy a ocupar la propiedad asociativa y la voy a asociar a los que tienen la A con un subíndice por una parte y a los que tienen la B con un subíndice por otra parte. ¿Por qué hice eso? Escucho. ¿Qué es todo lo que escribí primero? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub n. ¿Qué es? El antecedente. La sumatoria de A. La sumatoria de los A sub i. Es la sumatoria de los A sub i, ¿sí? Más, ¿y esta expresión? B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 hasta B sub n. La sumatoria. La sumatoria de los B sub i. Por eso, queda demostrado. ¿Cómo se llama esa propiedad, profe?
nosotros le dimos un orden, es la primera propiedad, pero ¿a qué hace referencia? No hay un nombre, sino que te dice que la sumatoria de una suma, que es lo que escribí con palabras, es igual a la suma de las sumatorias. Antes yo lo que le pedía en el examen oral era, queda demostrado, que me escriban, si ustedes charlan con chicos que ya cursaron hace más cuando estábamos en forma presencial, yo le pedí al alumno en el examen final que escriba las propiedades, que son 3, y hay una que es general, y que elija de las 3 una y que la demuestre. Y con eso tenía parte del examen bien hecho. La segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? A ver. K es una constante. Generalmente cuando escribimos K estamos haciendo referencia a una constante. Si no dice nada, es una constante. Si ustedes ven que de acuerdo al término cambia de valor, obvio que ya no es constante la letra. O utilizaron otra letra para indicar la constante. Si yo pongo un número como puse hoy 2 por i, 2 es una constante. Entonces, acá lo que me está diciendo es que, quieren se lo escribo abajo, es la sumatoria, no, con editor no necesito editor. La sumatoria de una constante por una variable es igual a la constante por la suma de la variable. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un número por a sub i. Entonces el número se va a mantener. El a sub i es el que va a ir cambiando de acuerdo a los valores de i. Esa es muy fácil también de demostrar, pero nosotros no lo vamos a hacer. Esta es otra propiedad que hace referencia a la suma de una constante. Entonces yo estoy sumando un número real cualquiera. Entonces, si cuando sumo, y esta es la diferencia entre esta propiedad y esta, cuando yo sumo con i variando desde 1 hasta n, es fácil obtener la sumatoria. Escribo n por la constante. En cambio, cuando sumo desde un valor inferior a otro valor, por eso esto es una L minúscula, esta es una L mayúscula, lo que hago es la diferencia L mayúscula menos L minúscula más 1 por la constante. Muestro un ejemplo. No es que me sobre el tiempo, pero intervalos hay que dar. Vamos a sacarle el 4. Sumo con i variando de 1 a 3, para no ser tantos. Y k es k. Bueno. Entonces esto va a ser 3 por k. ¿Por qué? Porque cuando yo escribí esta expresión, digo, tengo que desarrollar. Entonces, cuando k vale 1, ¿qué tengo? Una letra k, porque no hay i. Cuando k vale 2, ¿qué tengo? Cuando i vale 1, tengo k. Cuando i vale 2, ¿qué tengo? 2k. No, otra vez k.
Cuando I vale 3, Otra K. otra vez K. Entonces, ¿cuántas veces K tengo? Infinita, porque nunca va a llegar a 3. 3 por K. Pero, profe, ¿cómo llega entonces ese resultado si no hay I? Porque yo tengo que considerar la suma donde lo que está afectado por la sumatoria vaya cambiando. O sea, vaya cambiando no. Donde tenga un término por cada valor de I. Cuando I vale 1 tengo este término. Cuando I vale 2 tengo este término. Y cuando I vale 3 tengo este término. ¿Por qué? Porque la expresión involucra una constante, una letra K constante. Entonces, esa suma de 3 veces lo mismo me da 3 por la constante. Profe, ¿y si el valor de I se fuera 2, ahí serían solo de 2 por K? Sí. O sea, el valor de I, cuidado, acá, en el extremo superior. No digo en Bueno. el extremo superior. Si desde I igual 2, ahí sería 2 por K. Ah, no. Desde I igual a 2 es el de que estoy por el que hago abajo. Espera. Voy a copiar, no porque sea igual, pero porque me sirve para no escribir tanto. Es el ejemplo de este. Me decían, si vale desde 2 hasta 3 o le doy otro número. Hasta 5 puede ser, para así se entiende mejor. Bueno, 5. Entonces, tengo 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 y me falta 1 para 5. Es el mercado concentrador, ¿viste? Fusiones se llama y hace comidas también, ¿viste? Pero por eso sí, bueno. Ya, pasando. Chicos, No, por favor, mercado concentrador. los que están hablando de otros temas, tengan la deferencia de 5 menos 2 más 1, todo eso por la constante. Cuando I vale desde 2 hasta 5, ya no puedo hacer n, que es 5 por la constante, sino que tengo que hacer 5 menos 2 es 3, 3 más 1 es 4. 4 por la constante, fíjense, tengo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Esto es 4 por la constante. ¿Se entendió? Acá no necesito escribir esto. Puedo poner el 4 nomás. ¿Puedes subir un poco, profe? Puedo subir un poco, sí. Esa es la fórmula general. Desde un L minúscula a un L mayúscula de una constante K. Es el extremo superior menos el extremo inferior, todo eso más 1 por la constante. Un poco más. ¿A dónde se quiere ir? A la hoja 1. Juega la propiedad. Ahí nomás, ahí. Bueno, voy a conectar de nuevo. Listo, profe, eso nomás. Profesora, ¿qué pasa si en el extremo inferior I tengo 0? Y le considero para hacer un lugar y reemplazo I por 0. Si tendría una fórmula de 2 por I, y I varía desde 0 hasta 5, y bueno, en una vez reemplazo la I por 0, después reemplazo por 1, después reemplazo por 2, después reemplazo por 3. No hay ningún problema con eso. Profe, Sí, para te que quede escucho. demostrado, yo puedo hacer como, digamos, no alargar tanto el ejercicio, sino que hacerlo haciendo la resta para saber cuántos valores tiene que ir. Por ejemplo, en esa que en el ejercicio número 3 dice de 1 a 3. Ahí 3 menos 1 es 2, más 1 son 3. 3 por la constante. Yo puedo hacer de esa manera más rápido. Sí. Es que por eso es la propiedad. Yo estoy justificando la propiedad. Claro. Sí. O sea, acá no necesito hacer Ahí eso. tienen que justificar. Ahí sí.
Acá necesito poner un 4. Espera, 5 menos 2 es 3, más 1 es 4 por la constante. Solo eso tengo que hacer. Yo les mostré de dónde salía. Eso nomás. Bueno. ¿Se acuerdan que yo les dije que los números enteros estaban formados por los naturales? Que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, que son los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Esto tiene que quedar bien clarito. Desde 0 a una distancia de 1 unidad tiene que estar el menos 1. A una unidad de distancia del menos 1 tiene que estar el menos 2. A una unidad de distancia del menos 2, el menos 3, y así sucesivamente. Estoy hablando de los números enteros. Acá tiene que estar una Z mayúscula. No voy a detallar cuáles son los números enteros porque ustedes pueden poner igual, llave, puntito, 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 nombrar algunos enteros negativos, punto y coma, el 0, y nombrar algunos enteros positivos, puntito, puntito, puntito. Nosotros no tenemos tiempo para hablar de los enteros, ya hablamos, sino que lo que quiero que ustedes sepan cómo representarlos en la recta numérica. Ahora, si yo represento de esta manera, ya no estoy trabajando con los enteros. ¿Por qué? Porque tomé 0,5, porque tomé este número, porque tomé este, porque tomé 1,5. O sea, lo puedo hacer, pero no es la idea de que haga, sino que estoy representando números, pero estos números, ¿cuáles son? Yo tomé todos los números racionales. Todos eran números que se podían escribir como cociente de números enteros donde el denominador no era 0. Entonces, estos son los números racionales. Nosotros tenemos que ustedes tienen que trabajar en la práctica con los intervalos reales. Para trabajar con los intervalos reales, cuando se hable de la palabra intervalos, es porque son números reales. Entonces, hay una definición simbólica y una nomenclatura, que es la forma, lo puedo pintar solito, qué lástima. Bueno, hay una nomenclatura que es la forma en la que nosotros simbolizamos los intervalos. Nosotros usamos los corchetes en el sentido, estoy queriendo pintar solo el corchete y no me deja. Los corchetes en el sentido, ahí vea, voy a lograrlo. Los corchetes en el sentido normal, en el que usamos en matemática cuando hablamos de intervalo cerrado. ¿Qué significa? Que está formado por infinitos números reales comprendidos entre A y B, y el intervalo cerrado contiene al número real A, porque dice X es mayor o igual que A, y es menor o igual que B. También contiene el extremo superior, que es B. Esa es la definición de intervalo cerrado. Conjunto de infinitos números reales comprendidos entre dos números reales dados, donde el primer número real, que es el extremo inferior del intervalo, es un elemento del intervalo y el extremo superior también. Por eso, en la representación gráfica lo que se hace es pintar. Se hace un círculo y se pinta A, y se hace un círculo y se pinta B. Así como hablamos de un intervalo cerrado, también podemos hablar de un intervalo abierto. ¿Cuándo un intervalo es abierto? Un intervalo es abierto cuando toma todos los números reales entre 2A y B, pero no
no forma parte ni el extremo A ni el extremo B de ese intervalo. Entonces, ¿cómo noto eso yo? Porque dice X mayor que A y X menor que B. Acuérdense que esto se lee desde desde la parte del medio. Es una inecuación que tiene 3 elementos o 3 miembros. Entonces yo digo X es mayor que A y también digo X es menor que B. En lugar de decir X es menor que A, no, A menor que X y X menor que B, digo de esta manera simplificada. ¿Está hasta ahí? Profe, ¿y qué significan los corchetes al revés entre A y B? Esa es la forma de simbolizar. Algunos libros usan paréntesis. Nosotros usamos corchetes al revés. Eso te está indicando que lo que te dieron es un intervalo abierto. Eso quiere decir, profe, que en el intervalo abierto va a tomar todos los valores que estén entre A y B menos A y B. Sí, todos los números reales. Por eso se pinta. Entre A y B se pinta todo el segmento porque son todos los números reales y son infinitos. Pero no toma ni el extremo inferior que es A ni el extremo superior que es B. ¿Están? Acá está el corchete al revés. El corchete en el orden en el que lo usamos en matemática normal corresponde a un intervalo cerrado. ¿Qué significa? Que me dicen cuál es el extremo inferior y cuál es el extremo superior, yo marco el extremo inferior, marco el extremo superior y pinto todo entre el inferior y el superior, inclusive esos números. Porque esto A y B van a ser números. Ahora cuando el intervalo es abierto, está tomando todos los valores reales, también voy a pintar entre A y B, pero los números no los puedo pintar porque los valores reales que forman ese intervalo no son mayores que el extremo inferior que es A y menores que el extremo superior que es B. ¿Está? Son definiciones básicas que también están en cualquier libro de matemática y a veces son el capítulo 0. Ahora yo voy a trabajar con números y quizás va a ser más sencillo. ¿Está? Profe, el intervalo abierto, ¿cuál sería? Sí, este. El que se escribe con los corchetes sería al revés, en el otro sentido. Esa sería la única diferencia del cerrado. Sí. Cuando ustedes tienen dos números, acá un -3 y un número 7, y los corchetes que hacen referencia a ese intervalo real, si es intervalo es real, están en el orden en el que siempre lo utilizaron en matemáticas, un intervalo cerrado. Ahora, cuando los corchetes están cambiados, o sea, podría decir al revés, significa que lo que están en presencia de un intervalo abierto. Y se van a considerar todos los números reales, porque X es un número real, entre A y B, pero ni A ni B forma parte del intervalo. Si yo lo tengo que representar gráficamente, le tengo que hacer un círculo, una burbuja en A y una burbuja en B. ¿Está? Así como están los intervalos cerrados y abiertos, también hay combinaciones. O sea, intervalos semiabiertos. ¿Están? Sí.
Sí, profe, gracias. Alguien Profe, está disculpe, preocupado, ¿cómo, sí. cómo sería el ¿Cómo? intervalo abierto? Que no escuché esa parte. O sea, esto te va a indicar números, a ver un poquito. Sí, le puedo agregar acá abajo. Si cabe, insertar fila debajo. Bueno. Copio. Si yo pusiera acá menos 4 y acá 3. El intervalo va a estar formado por todos los números reales entre menos 4. Se me desarmó. Vamos a hacer deshacer. Para que me quede en el mismo renglón. Voy a deshacer otra vez. Y está también el tema de espacio. Copio. Bueno, menos 4. Y acá 3. ¿Qué vas a hacer en la recta numérica? Vas a identificar al menos 4 y vas a identificar al 3. Vas a marcar esos números y tu intervalo abierto va a estar formado por todos los números reales entre menos 4 y 3. ¿Qué significa? Que al menos 4 le tenés que hacer una burbuja y al 3 también. Por supuesto que no voy a considerar ninguna escala. Menos 4. Tres. Lo quiero pintar. Acá tiene que haber una burbuja en 3 y una burbuja en 4. Y sí tienen que estar pintados todos los elementos, salió más grande una burbuja que la otra, entre menos 4 y 3. Este es un intervalo abierto. Pero, profe, ¿por qué le pintó todos los valores? ¿Por qué pinté todos los números reales? Porque es un intervalo. Es un intervalo de extremo inferior menos 4 y de extremo superior 3. Números reales, acuérdense que entre dos números reales hay infinitos números reales. Por eso ustedes hacen un trazo lleno entre los números, menos 4 y 3. ¿Está? Como yo tengo en el teclado, yo puedo decir, es un intervalo abierto, entonces uso el corchete y escribo menos 4, punto y coma, 3. Y ahí escribo el corchete en el otro sentido. Los números reales son infinitos. Hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la recta y los números reales. Por eso tengo derecho a pintar el segmento entre menos 4 y 3. Si el intervalo es abierto, no tengo derecho a pintar el menos 4 ni a pintar el punto que representa el 3, porque es un intervalo abierto.
¿Se entendió? Profe, quiere decir que ¿cómo es? No se toman los valores, no hace falta marcar los valores que están entre medio de esos dos números, ¿no? No, porque si yo, cuidado, que si yo usé una escala, lo que pasa es que yo me complico si quiero hacer eso en este programa Paint. Yo no quiero complicarme de balde. A ver, negro. Lo correcto, estoy hablando de lo correcto, yo usé el GeoGebra para representar, es a lo otro que le mostré hoy. Lo correcto es ubicar el 0, elegir una escala y representar el 1, representar el 2, representar el 3 y representar el 4. ¿Se entiende? Pero si yo llego a hacer esto en este programa, tardo 10 años para mostrarle algo que lo que quería era que ustedes sepan que cuando el intervalo era abierto tenían que pintar todos los puntos entre los extremos del intervalo, pero a los extremos no. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sigo. Como ustedes, acá hay una salvedad que es importante, porque aquellos que tengan el material que usaban en álgebra anteriormente van a ver que se habla de un conjunto de los reales asterisco, que es el conjunto de los reales al que se le agrega a través de la unión dos puntos ideales que son el más infinito y el menos infinito. Y esos hacen referencia a la recta real extendida. Nosotros trabajamos con la recta real extendida porque a veces vamos a decir números reales. A ver, acá. Voy a buscar una de las expresiones que va a tener que ser abierto, puede ser semiabierto, no voy a escribirlo de nuevo, no voy a copiar. Insertar, ecuación, intervalo semiabierto. Y acá pongo menos infinito, punto y coma, 2. Si yo lo tuviese que escribir a este intervalo en notación de conjuntos, lo que diría es, a buscar allá, para no trabajar tanto, mayor que. Vamos a copiarle a esto. Y ya no les di el recreo y tengo que darles el recreo. X tal que X pertenece a los reales. Y acá me está diciendo que es un número menor o igual que 2. ¿Sí? Porque es cerrado en 2 y abierto en menos infinito. Entonces X es menor o igual el número 2. Y su representación gráfica es una semirrecta. O sea, viene desde menos infinito, que es un número muy pequeño, hasta el 2. El número real 2. ¿Toma el valor 2? Sí. Acá que estábamos haciendo,
Yo le representé el 2, bueno, si representé el 2 puedo usar un color y decir, el 2 va a tomar. Entonces, marco el 2. Como va a tomar el número 2, tengo que pintar dentro del número 2. No quiere pintar. Bueno, no importa. Vamos acá. Vamos a pedirle un sombreado y está en verde, así que empiezo desde acá y voy hacia el menos infinito. Pintado este círculo, porque es cerrado en 2. No sé por qué no me quiere pintar, pero vamos a pintarle de alguna manera. Ya está. Entonces, este es un intervalo que es abierto en menos infinito, cerrado en 2. Acá no lo puedo escribir, salvo que escriba abierto menos y la palabra infinito, punto y coma, cerrado en 2. Este es un intervalo semiabierto. Viene desde menos infinito hasta el valor 2. Es un intervalo abierto a izquierda. Así como Profe, ustedes una hacen. duda. Sí. En mi memoria, en algún lugar está que los intervalos abiertos se usaban paréntesis. ¿Fue en algún momento así? Sí. No. O sea, en álgebra no. Ni en introducción a la matemática, no. En los libros sí aparece como paréntesis. Te explico por qué nosotros no usamos paréntesis. No usamos paréntesis para no crear la confusión con los pares ordenados. Por eso nomás no usamos paréntesis. Gracias, profe. Quería saber si mi mente estaba fallando o era en algún momento fue así. Gracias. No, en algunos libros usan todavía paréntesis. Bueno. Profe, les voy a dar el recreo y lo único que les quería comentar es que así como ustedes hacían operaciones con conjuntos, ahora van a hacer operaciones con intervalos. Yo había propuesto, no alcanzamos a dar, la unión, la intersección de 2 intervalos y una diferencia. A causa del tiempo no lo pudimos hacer. ¿Sí? ¿Le escucho? Quiero saber, el intervalo abierto significa que, o sea, es infinito. Entonces, ¿qué límite tengo? Un intervalo abierto puede ser, o sea, es un conjunto de infinitos puntos, sí. Que siempre va hasta el infinito, no. Porque hay veces que tiene extremo inferior y superior. Son infinitos números reales entre 2 determinados. La diferencia es restar. Generalmente en este caso lo que yo hago es representar este intervalo y representar este intervalo abajo. O sea, dibujo una recta numérica y voy dibujando 2, o sea, 3 en realidad. Una que es la donde va a ir el resultado y otras 2 que están sobre ese intervalo. O sea, una que representa este intervalo y otra que representa este intervalo. Entonces, si es resta, lo que yo voy a hacer es, a este intervalo le quito los elementos, resta, estoy hablando abajo. A este intervalo le quito los elementos que tiene en común con este. Y ahí veo cuál es la solución. Bueno, tienen los 15 minutos de recreo y empiezan con la parte práctica. Voy a dejar de compartir.
Hola Liliana, hola a todos. Hola, ¿qué tal, Gretel? Acá. Estaba escuchando atenta tu clase. Intentando terminar como sea. Está bien. Les comentaste que el miércoles tenemos. Sí, le comenté que el miércoles dan clase y que mi idea el miércoles es terminar con la unidad número 2, así que si nos queda un tiempito después de la clase, después de hablar de cotas y elementos distinguidos, vamos a hacer ya, como quien dice, un repaso de la unidad número 2. Ajá. Y por supuesto que la práctica la empiezan a las 16 horas o un ratito antes. Bueno, me voy a tomar agua. Bueno. Y sigo. Dale. Con ustedes. Bueno. 15 minutos le diste. ¿Sí? Bien. Sí, 15 minutos les di de recreo.